Amén. Que Dios les bendiga, que Dios esté con cada uno, con cada hogar que se une a esta cita con la palabra. Queremos meditar, queremos aprender, queremos reflexionar, queremos descubrir, ¿no?, esos misterios que dice la palabra que están ocultos y que si buscamos, Él nos los revela, ¿no? Pero hay que tener una búsqueda, porque si no va a haber revelación. Entonces, a modo de introducción, esta palabra, si Rosita nos estará viendo, se va a poner contenta. Viene a través de abrir esa promesa que estaba en una bolsita que recibimos el domingo, creo que fue. No, el domingo no, fue el sábado. Había una bolsita que estuvimos en nuestro 14 aniversario y una hermana había preparado una tarjetita y a cada uno nos repartía y tenía un texto bíblico, una promesa. Esta palabra, esta promesa, yo no la había abierto allá y ya tenía algo que quería hablar y necesitaba algo que lo confirme. Aparte no sabía de dónde salir, porque hay tanto, ¿no?, que ahora se van a dar cuenta. Hay tanto que la palabra nos muestra o en la búsqueda y aparecen tantos versículos. Y yo necesitaba, siempre espero algo externo a mí, ¿no? Porque yo digo, la palabra me la tiene que confirmar algo o alguien. Y el sábado la palabra también que compartía la pastora me hizo dar cuenta que había que hablar de esto. Y esa promesa que abrí el lunes a la mañana, que estaba ahí en el escritorio, y digo, sí, tiene que ser. Entonces, resumidas cosas, nuestro 14 aniversario sale este número, explicaba la pastora, la suma de dos números, ¿no? De el 10, la responsabilidad, y el 4, la figura del mundo, por sus puntos cardinales, ¿no? Esas 4 puntas a la que tenemos que llegar. Entonces, yo pensaba en esto y le ponía en la introducción: la iglesia tiene que estar presente en la evolución y el desarrollo de las personas y de la sociedad. Y es esas generaciones las que creemos, las que estamos, ir en busca de aquellas generaciones que están por los 4 puntos cardinales. Pero ¿qué pasa? Siempre hay algo que como cristianos nos falta, y esto es algo que hace un par de meses y el otro día lo volví a ver por segunda vez. Hay un documental, no sé si creo que lo he hablado con alguien, que está el Papa Francisco, está en el Disney, yo digo el Disney Channel, pero en el Disney Channel, es el Disney Plus. Y está allí el documental hecho por un periodista, Jordi Évole, y hacen una entrevista, traen a 10 jóvenes, ¿sí? Lo bueno es que son jóvenes, y el Papa dice: me gusta que los que sean ustedes, que sean jóvenes por las inquietudes que tienen y porque en realidad el tipo de jóvenes que le han puesto delante de él, no todos eran católicos y todos traían una historia. Todos traían una historia en sus hombros. Y a mí me quedó muy grabada una cosa que están hablando había un chico creo que era de Senegal, un musulmán, y estaban hablando de que su hermano había venido en patera, ¿no? Toda la historia que él tenía detrás. Y hablaban del racismo y de cómo la sociedad, ¿no? Si bien antes era la esclavitud, pero ahora hay una esclavitud oculta también en cuanto hablaban de las mujeres, que hay empresas, ¿no?, que si la mujer queda embarazada te queda sin trabajo. Entonces hay muchas cosas que decimos, no, la esclavitud ya no está, eso de no llevar a la gente de raza negra a trabajar y latigazos. Si bien hoy no existen los latigazos, pero sí hay esclavitudes
ocultas y que hay que detectar. Y el Papa no hablaba con ellos, entre otras cosas, de esto. Y había una cosa que le dice una chica que había sido monja y ahora había dejado los hábitos, y creo que esta chica era lesbiana. Así que imagínense todo lo que ella le contaba, todo lo que había padecido, si bien ella había querido ser monja, todo lo que padeció en un convento. Y él le decía, sí, es cierto todo lo que me decís. Y le dice, ¿y a usted le parece, dice, que esto pueda ser así? ¿Le parece justo? No me acuerdo cómo era, que me dejé el papel que había tomado apunte. Y le dice, mirá, le dice el Papa, le dice, la coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. La coherencia. Entonces, yo me daba cuenta que a veces decimos, ¿no?, que parece que uno se pone el traje del cristiano y cuando sale o en su ecosistema, en su hábitat, ¿no?, en su mundo, en su trabajo, en sus quehaceres, resulta que no es nada que ver a lo que quizás profesa dentro de la iglesia. O quizás dentro de la iglesia es muy distinto a lo que fuera, quizás fuera es mejor que lo que es dentro. Y entonces yo digo, qué verdad, ¿no? Y él hablaba de esto, de ser coherente. La coherencia, para el que no sepa, entre cosas, ¿sí?, es una cosa lógica, entre partes, entre elementos, ¿sí? Entonces, en esa cosa no tiene que haber contradicción, ¿sí? No tiene que haber contradicción ni oposición. En una persona, ¿sí?, en una persona coherente, dice que actúa en consecuencia de sus actos. Lo voy a leer para que no hacer lío. Una persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Es decir, si yo lo digo, también lo tengo que hacer. Porque hay un refrán que dice, lo que dice la boca, después lo borra el codo. Entonces pensaba en esta palabra que traía la pastora, que hablaba de la gente apática, que al final nunca supimos cuál era la palabra, me parece, de que si me importa poco, me importa mucho, si me involucro, no me involucro, si tengo empatía, si soy apático, si soy indolente, si me duelo con el que se duele. Entonces, yo iba atando hilos, ¿no?, mientras escuchaba el sábado, y digo, es que este es el tema, la coherencia es lo que nos falta a los cristianos. Y encima llego a mi casa, prendo la tele y en la publicidad del Disney Plus salía el Papa diciendo otra vez, la coherencia es lo que nos falta a los cristianos. Entonces digo, bueno, listo, el Papa profeta me está avisando que lo que siento en mi corazón es. Y vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 22, y he aquí se encuentra en un versículo esa promesa. Si mi pueblo se humilla y pide y ora. 2 de Crónicas, esa es Corintios. CR. Cristiano Ronaldo. CR7, qué gusto, ¿no? 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 22. En los versículos primeros, no vamos a ir para arriba, luego usted lee, es que Salomón, ¿se acuerdan que en el primer libro de Crónicas, si no me equivoco, cuenta todo el reinado de su padre David, ¿sí? Pero el libro de 2 de Crónicas ya comienza, ¿no?, a hablar de Salomón, el reinado de su hijo. Entonces, a David se le había sido... le había prometido, había un pacto, así como lo había entre Abraham y Jehová, el de te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Con David dice que había un pacto en cuanto también a lo que él quería hacer, le casa a Dios y lo hace su hijo. Entonces, en el capítulo 7 comienza en que el templo había sido terminado. El versículo 11... Nos fuimos 11 más.
en el versículo 11 es el final. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Lo vamos a leer hasta el 22. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus malos caminos. Y yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa que estaba escrita en esta tarjeta que entregaba la hermana. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, dice Jehová, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Seguimos. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros volviereis, si borran con el codo, mas si vosotros volviereis y os dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, porque ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa. Amén. ¿Sí? En el versículo, creo que fue el 14, es el de la promesa que yo habría. Sí, el que dice, sí, el 7:14. Entonces, en el versículo 11, ¿sí? Le dice, y los primeros versículos, Jehová elige esa casa porque él había dicho, era una promesa que le había hecho a su padre, que ahí acabamos de leer, que él moraría y que tendría también un rey. Y él elige la casa, este templo que había hecho Salomón. Entre el 14 al 18, vamos a ir viendo, porque acá es donde aparece la coherencia. Está ahí. ¿Ven? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus caminos, ¿sí? Yo iré desde los cielos y les perdonaré. Entonces, ¿qué Jehová está diciendo? Si van a aferrarse a mi palabra, si se van a aferrar a mi pacto, si van a abrazar mis promesas, yo seguiré eligiendo esta casa, seguiré eligiendo esta tierra. Pero, si son incoherentes, si profesan con su boca una cosa y luego hacen otra, ese refrán que decía, ¿no? Lo que dice la boca después lo borra el codo. Ahora, él está atento a lo que pasa en ese lugar, a lo que clama ese lugar, ¿sí? Porque habla de la oración. Él está atento al clamor. Porque él lo había elegido, ¿sí? Porque ahora ha elegido y santificado este lugar. Está hablando del templo de Salomón, está hablando ahí quizás literalmente de un muro, pero hoy está hablando de una iglesia espiritual, está hablando de ti y de mí, está hablando de la iglesia en el mundo. Entonces, el porqué de que necesitamos como religión, porque también en el documental del Papa él decía, es cierto que, fíjense, no solo pasa a los evangélicos,
que un cura o un sacerdote dice tal cosa que enseña y después hacen otra. Ahí había un chico que había sido abusado cuando en su escuela de religiosa, ¿no? Y él le reclamaba al Papa de que la sentencia que había pasado, y después él le preguntaba si había estado con gente, ¿no? Y si se arrepentían. Dice, sí, es verdad, algunos se arrepienten de haber cometido ese abuso y otros que no. Entonces, qué incoherencia, ¿no? Y pasa en todos los ámbitos, ¿no? Porque en casa misma uno puede estar enseñándole algo al hijo, ¿no? Yo, por ejemplo, podría estar enseñándole algo a Sebi y después hacer otra cosa completamente distinta a lo que le estoy diciendo. Entonces él me diría, pero si vos me dijiste tal cosa, ¿por qué haces eso? ¿No? Entonces, la coherencia, el ser coherente, la sensatez, el que no se nos vaya la cabeza, no perder la cordura. Entonces es necesario que cada uno en su interior busque esa coherencia perdida. Porque si no nos encontramos primero a nosotros, ¿cómo vamos a encontrar coherencia con el otro? Y es tan difícil encontrar un punto, ¿no?, de unión, un pensamiento único, que por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantas denominaciones, por eso del catolicismo salieron los anglicanos, salieron los pentecostales, salieron los bautistas, salieron los adventistas, salió la Iglesia Universal y todas las ramas que hay. Porque no hay un punto en común. Porque algunos de la coherencia la dejaron a un costado. Porque algunos que nos creemos muy coherentes, en realidad lo que decimos no es luego lo que hacemos. Nuestros actos no son coherentes con lo que decimos. Entonces, yo creo que una de las partes que dice, ¿no?, que la sabiduría es el temor de Jehová, creo que ahí la coherencia tiene que estar metida en algún lado de la raíz de esa palabra. Porque si no hay coherencia, ¿cómo vamos a encontrar el temor? Y no es el temor de miedo, sino de ser sabio, de actuar inteligentemente. Entonces, en los versículos que siguen está lo distinto, donde si voy a ser incoherente, ya él apartaría su oído del pueblo, ya no miraría con agrado ese templo. Entonces puede pasarnos a nosotros que decimos, Dios no me escucha, Dios no quiere operar en mí, Dios no quiere, ¿no? Pero en realidad no es que Dios no quiere, sino que yo he dejado mi coherencia olvidada en un cajón. Entonces, yo creo que, la palabra de Dios, toda la palabra tiene tantas cosas escondidas, ¿no? Y que todo lo que aquí se diga y todo lo que usted busque, lo va a encontrar una conexión. Porque esto lo del principio de la sabiduría se me acaba lo acabo de ver ahora. Pero es verdad, si yo no soy coherente, nunca voy a poder tener el temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Hasta que no manifieste coherencia en mis actos, en lo que digo y en lo que hago, que no haya una contradicción, que no haya una oposición. No digo que no erremos, no digo que no manifestemos algo, pero dice que tenemos que ir, ¿no?, a mejor. Entonces tenemos que cada vez ser más atentos y detectar, ¿no?, esas pequeñas cosas que nos pueden traer una debilidad. Una debilidad y que, miren, también me apunté una cosa que dijo un chico, creo que era de Barcelona, toda su familia era católica. Imagínense esto mismo cuando a mí me ha pasado de gente que conoce a otros evangélicos, ¿no? Y te dice, no, mi familia está decepcionada con la iglesia. Él dice, la gente está decepcionada con la iglesia. Y es verdad, tenemos mal testimonio por incoherentes.
Si tenemos mal testimonio, si la sociedad está decepcionada de la iglesia, y hablo de la iglesia incluidos, porque también ahí en el documental hay una chica evangélica, estamos incluidos todos. La gente está decepcionada del cristianismo. El cristianismo es el que vio que en una etapa de la historia, en el año 0, alguien vino, 33 años vivió y en 3 años marcó un punto en la historia. La gente está decepcionada de todos los que hicimos algo con esa persona que lo dio todo, porque él fue siempre coherente con lo que hizo. Él vino a cumplir el plan que su padre le había mandado. Para el que no sepa de lo que estoy hablando de Jesús, de Jesucristo. Entonces los cristianos somos todos los que hemos creído en Cristo. No son solo los católicos, no son solo los pentecostales, no somos solo el MAI. Somos los que creen en Cristo. Entonces, la gente está decepcionada de los cristianos. Y en la frase que el Papa decía, la coherencia es lo que nos cuesta a los cristianos, nos involucra a nosotros el MAI, porque creemos en Cristo. Entonces, esta decepción de las personas, y había una parte que no recuerdo la frase, y me hizo acordar al pasaje que dice que la tierra o la gente está esperando la manifestación de los hijos. Si hay una decepción es porque también están esperando algo de nosotros que han escuchado y que no estamos haciendo. Porque uno no se va a decepcionar por algo que no le han dicho o no ha visto. Vamos a ver algunas. Esto lo vamos a hacer rápido, porque ahora va a hablar la palabra, como dice la pastora. Santiago 1:17. La Biblia y la coherencia le puse por título. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, en el cual, de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es coherente, ¿sí? No nos vamos a quedar ahí en el 17. Lo importante es en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Padre. Vamos a ver Salmos 89, 34. Acá el salmista está hablando, hace referencia al pacto de Dios con David. 89, 34. Este pasaje sería el hermano de Crónicas, del que hemos leído antes. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No olvidaré ni mudaré. Lo que él dice mantiene esa coherencia, lo ha dicho y él siempre mantuvo la promesa. La mantuvo con Moisés, la mantuvo con Abraham. Pero ¿qué pasaba? Al primer cambio, los israelitas ahí en el medio del desierto iban y se hacían un becerro de oro. A la primera de cambios, la gente que seguía a Abraham es que siempre el pueblo estaba haciendo algo. Eran incoherentes porque dudaban de la promesa, del pacto que Dios tenía con esa persona que le habías puesto delante. Si todo lo que pasaron han sido por incoherente al fin y al cabo. Efesios 4:1. Acá el apóstol Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No aclaro nada más. Luego ustedes estudien en casa. Números 23:19. Este es muy conocido, siempre se dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es coherente. Nunca pierde la cordura.
es sensato. Filipenses 1:27. ¿Por qué no quiere irse para arriba? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, diga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados. Vamos a quedarnos solo arriba. Para que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra, la Biblia, es coherente. Fíjense que usted puede tomar algo del Antiguo Testamento y decir, no, esa es la ley. La ley vamos a dejarla ahí, que ahora estamos leyendo Mateo y son los evangelios. No, la Biblia está conectada, la Biblia es coherente. La palabra de Dios, siempre que usted va, no va a poder separarla de otro libro o de otro versículo o del Nuevo o el Antiguo Testamento. Ha sido una inspiración divina y muestra su coherencia. ¿En dónde estábamos? En Filipenses. Estéis firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Acá nos incluiría a todos. Si los cristianos fuéramos coherentes, si lográramos ponernos de acuerdo, si nuestra batalla sería la misma, el mismo fin, está la coherencia. Habríamos encontrado la coherencia. Porque Dios viene a buscar a una iglesia, a la esposa, no a la esposa y las concubinas. Quizás uno dice, yo soy la esposa, y las otras que andamos por ahí diríamos, bueno, el maíz será la concubina, o el maíz será la esposa, o la iglesia pentecostal de Puerto Rico va a ser la esposa y todas las demás son las concubinas. No. Jesucristo viene por la iglesia, una iglesia que ha encontrado la cordura y la coherencia. 3 y terminamos. Punto 3. Dios es inmutable. Este pasaje que vamos a ver ahora, Hebreos 6:17, léanlo tranquilamente. El libro de Hebreos es muy bonito. Este capítulo habla de la promesa de Dios con Abraham. Y dijimos que vamos a leer el 17. Por el cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Si esto lo leíamos en Números, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿sí? Los versículos adelante hablan de la promesa que le hace Dios a David, la multiplicación, que te bendeciré y serán benditas todas las naciones. Él no cambia. La inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad de su pacto, la inmutabilidad de su visión. Su diseño fue establecer el reino y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Vamos a ver el mismo pasaje de Sergio en la NTV, que está bonito con otras palabras. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Nosotros estamos constantemente cambiando de parecer, pero es porque no hemos encontrado la coherencia en nosotros, primeramente, para después. ¿Por qué hay tantas discusiones cuando queremos hacer, no sé, una reunión de trabajo, o qué va a hacer la iglesia, o qué vamos a hacer, o en el trabajo secular? Una reunión de trabajo, una reunión de ¿qué vamos a hacer en Navidad? Que el que quiere papa frita, que el que quiere pancho, el que quiere asado, el que quiere cordero, ¿no? Entonces, fíjense, si en la tontería de las pequeñas cosas no hallamos un punto de unidad, cuanto más
en esto, que es nuestro anhelo, de ver una iglesia unida, de ver una iglesia que trabaje y que sea de testimonio, que sea de ejemplo, que dejemos de decepcionar. Tenemos muy mal testimonio y eso tiene que cambiar. Eso es culpa de nuestra incoherencia. En resumen, la gente está decepcionada de la iglesia. Esta frase también se la apunté del Papa. Dice: los cristianos parece que son un club de gente buena que se reúnen para cumplir las acciones o ritos religiosas. Si no hay testimonio, la iglesia se oxida. Y él explicaba, ¿no?, que de toda la contradicción que hay también, ¿no?, dentro de la iglesia, la católica, como la hay en las nuestras. A que aquí también no viene gente que son religiosamente domingueros, a que aquí no ha venido gente que siempre se ha sentado en esa silla. Somos gente de tradición, ¿no? De decir, hoy es martes, yo voy. Y capaz que vengo, me siento, y después cuando me voy, no me acuerdo ni lo que dijo el hermano que estaba acá adelante, ni me acuerdo de las canciones que cantaron los chicos. Vine porque es un acto religioso, vine a cumplir. Vengo al club de gente buena, ¿no? Vengo a donde están los que yo creo que son como yo. Y en realidad quizás no nos parecemos en nada, porque lo que tenemos es nuestra carnalidad, nuestra mundanidad. Y lo que menos tenemos son cosas del cristianismo. Amor. No manifestamos ese cristianismo que es el creer en Cristo. Porque si fuéramos coherentes, no tendría que haber denominaciones. No tendría que existir ni el católico, ni el evangélico, ni nada. Ni el evangélico tendría que estar dividido, ni los católicos tendrían que estar en los más extremistas, los menos y todas sus ramas que ellos también tienen. No tendrían que existir. Tendríamos que ser uno, los cristianos. No los cristianos evangélicos, los cristianos, los que creen en Cristo. Y ahí habríamos encontrado la coherencia. Así que yo les invito a que se examine. En el día a día, si nos ponemos a pensar, hacemos muchas incongruencias e incoherencias. Hacemos muchas. ¿Quién se tiene que cuidar de algo? ¿Quién no tiene que comer algo? Hay cosas que son tonterías, pero si en el más mínimo detalle no captamos esas cosas, ¿cuánto más en la iglesia, en nuestra vida espiritual, en lo que queremos llevar y que el mundo vea? Queremos que ese porcentaje tan pequeño que somos en el mundo de cristianos aumente, pero no aumenta porque el 99,9999, porque somos un nada, está decepcionado de nosotros, porque somos incoherentes. Porque nos falta mucho comprender eso que hizo Jesucristo, el dar su vida. Entonces, yo les invito a que luego mire de nuevo este video, o sea, apuntado, lea bien todos los pasajes, encuentre ahí todas las cosas. Es bueno examinarse a cada uno, porque todos los días hay que, el Papa Francisco decía, ¿no?, que la iglesia constantemente tiene que cambiar, no nos podemos quedar en cosas obsoletas, porque la sociedad va cambiando, el mundo cambia constantemente. Es actualizaciones. El móvil cada 2 días no le está trayendo una actualización. Nosotros cada minuto tendríamos que estar actualizándonos. Porque el mundo cambia, la ideología cambia. Hay muchas mentes con ideas
que parecen coherentes, pero lo que trae es más confusión. Y nosotros que tendríamos que quitar, tendríamos que saber movernos en medio de esa incoherencia, lo que estamos plantando o hemos plantado fue más incoherencia, más duda, más confusión. El sábado la pastora decía que nosotros tenemos que salir primero nosotros de esa confusión. Porque si no salimos nosotros, ¿cómo hacemos para que el otro salga? Entonces, si queremos realmente traer a esas generaciones de los 4 puntos, creo que la clave está ahí, en la coherencia. Que Dios les bendiga. Y fíjense cómo las pequeñas cosas, como un documental, como una canción, como cualquier cosa, una palabra de otro pastor. El Señor quiere hablar, hasta en una tarjetita de un aniversario. Ahí estaba la confirmación. Una tarjetita profética, podríamos decirle. La confirmación de una palabra. No tire la palabra de Dios y la haga así como cuando arrancamos la hoja que nos equivocamos y la tiramos al cesto, ¿no? Que siga en mi cabeza, que siga. ¿Por qué me apareció esto? ¿Por qué tengo esto? Busque. Porque Dios nos está llamando, Dios quiere hacer algo con su pueblo, Dios está buscando gente que quiera actualizarse, que esté constantemente en esa búsqueda, porque hay mucho trabajo por hacer. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás hasta en el mínimo detalle, en las pequeñas cosas, en aquellas cosas que nos parecen una tontería, Señor, tú también estás ahí. Señor, te pido que nos inundes de esa inmutabilidad que tienes tú. Que seamos personas de una sola palabra, que seamos personas de pacto, que seamos personas que abracen promesas, que busquen la unidad del espíritu, la unidad y el compromiso en el trabajo, con la casa, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Que entendamos, Señor, que somos uno en Cristo, como dice esa canción. Somos uno en Cristo. Somos los cristianos, aquellos que hemos creído en Cristo. Señor, renuévanos, como dice la canción. Ya no quiero ser igual. No quiero ser uno que habla y que a los 2 pasos borró y hace otra cosa diferente. Trae un pueblo coherente, un pueblo comprometido, un pueblo que se comprometa en amar, en traer testimonio, en traer cambio y menos decepción. El mundo necesita que nosotros nos manifestemos. Nos están esperando porque nos reclaman, porque saben que hay algo que les hemos dicho y que los ha decepcionado porque no lo ven. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas. Tú eres fiel y no cambiarás. En tu nombre, amado, te damos toda la honra y la gloria. Amén y amén. Amén.